como los que no podemos estar en clase. Vale. Profesor, ¿se ve en espejo lo que usted escribe? Pero no se entiende. ¿En espejo qué significa? ¿Que está inversa? Sí, se ve a la inversa. Pero es que aparecen dos pantallas. En una se ve inversa y en otra se ve normal. Esto de verdad que increíble. Pues no sé cómo lo puedo hacer de verdad para evitarlo. Pues tocar Yo sí el que veo dos cuadro. pantallas. Si le dais a la pantalla pequeña, se pone normal. Exactamente. Ven, pues si lo podía arreglar vosotras, mejor que yo. Porque yo en principio no he tocado nada para que se vea sin arreglar. Ahora me estoy dando cuenta que sí, que aquí se ve en reflejo. Bueno, venga, vamos a continuar, vamos a avanzar un poquito, si no, no nos da tiempo. Mira, de la responsabilidad de la empresa, estamos hablando de prevención de riesgos laborales y evidentemente, pues, todas las personas son responsables de su acto. Ya lo sabéis vosotros. A partir de que adquirimos una determinada edad, vamos siendo más responsables de lo que podamos hacer, del daño que podamos causar a otras personas. Y en la empresa, pues, evidentemente, pues se pueden causar distintos tipos de daños, de los cuales, pues, la empresa en sí es responsable, si bien muchas veces va a ser el empresario el que al final va a tener que, pues, demostrar que esa responsabilidad no le compete a él. Concretamente, cuando hablamos de la responsabilidad empresarial en temas de prevención de riesgos laborales, vais a ver que tiene mucho que ver con la responsabilidad de no cumplir con la normativa laboral, porque la prevención de riesgos laborales la encajamos dentro del derecho del trabajo. Y dentro del derecho del trabajo, dentro de la responsabilidad por prevención de riesgos laborales en la empresa, vamos a encontrar con que existe una primera responsabilidad que es la administrativa, perdón. Responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa hace referencia a un incumplimiento. O sea, vosotros aquí, si ponéis simplemente que es un incumplimiento, no estáis haciendo nada malo. Un incumplimiento. Un incumplimiento de la normativa que afecta, en este caso, a prevención de riesgos laborales. ¿De acuerdo? Fijaros que cuando hay una responsabilidad administrativa, no tiene por qué haber existido ningún accidente, no tiene por qué haber ocurrido nada. Es simplemente que a mí me exigen unas determinadas condiciones, unos determinados requisitos para un determinado local, para un determinado equipamiento, que no lo cumplo. Y entonces se produce una inspección, una visita de la inspección de trabajo y me sancionan. Me sancionan porque, pues yo qué sé, imaginaros, por ejemplo, pues porque no tengo cargados los extintores. No se ha producido un fuego, no ha ocurrido nada, pero es una responsabilidad administrativa que se va a saldar normalmente con una sanción. Las sanciones casi siempre son multas. La peor sanción que pueda haber con una responsabilidad administrativa es el cierre. Es el cierre, que es cuando se produce un incumplimiento grave o cuando se producen sucesivos incumplimientos que al final llevan a la inspección de trabajo a proponer un cierre temporal hasta que no se acreditan que las condiciones son las adecuadas, ¿vale? Entonces, viene la inspección de trabajo. Me pide ver, pues, los distintos sellos de calidad de distintas máquinas que tenemos, etcétera, etcétera, para ver que cumplen con la normativa europea. No disponemos de ellos y nos sancionan. Nos sancionan con una multa, que es lo habitual. Las multas pueden ser bastante elevadas, evidentemente, porque se entiende que esa sanción se corresponde por no cumplir con una norma que garantiza la seguridad de las personas, con lo cual las multas pueden ser bastante elevadas. Pero vuelvo a repetir, no ha ocurrido nada. Es un incumplimiento sin que haya ocurrido nada. Cuando ocurre algo, independientemente de que haya una sanción administrativa, podemos incurrir en responsabilidad civil. La responsabilidad civil, fijaros, es aquella en la que sí ya se ha producido un daño, ya ha ocurrido algo, ha ocurrido un accidente, ha habido alguien que se siente perjudicado y aparece la figura de quién, del perjudicado, al que habrá que hacer que indemnizar.
Entonces, cuando ya hablamos de una responsabilidad civil, estamos hablando ya de que realmente ya ha ocurrido algo, se demuestra que la empresa es la culpable, pues por la razón que sea, pues imaginaros cualquier tipo de accidente, por una máquina que no debería estar en funcionamiento, no ha pasado la ITV, un vehículo y demás, o simplemente el uso de ese vehículo pues no es el adecuado y demás, y entonces el daño que se produce, pues se busca un responsable. ¿Un responsable por qué? Porque hay alguien que se siente perjudicado. En el momento que alguien se siente perjudicado, pues pedir una indemnización, y esa indemnización es lo que conlleva a la responsabilidad civil. Es la consecuencia de que te designen como responsable civil de un hecho que ha ocurrido. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Puede haber sanción administrativa al mismo tiempo? Sí, en estas dos pueden ocurrir las dos. En la siguiente, en la penal, pues todos sabemos más o menos lo que es una responsabilidad penal. ¿De dónde deriva una responsabilidad penal? De un delito. Puede haber un perjudicado, puede haber un incumplimiento administrativo, pero ya tiene una cierta entidad. Tiene una cierta entidad. Los delitos, pues, te pueden pedir una condena de prisión, te pueden pedir una indemnización, y normalmente si había un proceso administrativo, el proceso administrativo se paraliza cuando hay un proceso penal abierto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Prevalece el penal, se investiga, llegan a las conclusiones que sea, te condenan o no te condenan, y la sanción administrativa queda paralizada porque existe un procedimiento penal, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaros, por ejemplo, que de tu actitud, de tus hechos o de no hacer, pues se produce un daño a una persona, ese daño se considera que no se debería de haber producido porque ha sido algo que se ha producido por una negligencia grave, hablamos de un delito y entonces pues ya se juzga, sabéis que interviene Fiscalía, sabéis que interviene otra serie de elementos, ¿de acuerdo? Ya estamos hablando de lo penal, ya son palabras mayores. Puede haber, ya os digo yo, una solicitud de prisión, una indemnización, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? El último que tenéis en el libro es la responsabilidad laboral. Esta es una que realmente no todo el mundo conoce, pero bueno, que sí. La responsabilidad laboral, de lo que se va a tratar es de que la empresa compense a aquel trabajador que habiendo sufrido un daño, pues vea mermada su capacidad para trabajar. Entonces, aquí deberíais vosotros de saber lo que es una incapacidad temporal. ¿Alguien sabe lo que es una incapacidad temporal? ¿Me lo podría decir? Venga, una incapacidad temporal es una baja. No sé, que alguien se dé de baja temporalmente, ¿no? Es una baja médica. Una baja médica. Y la incapacidad es temporal. ¿Qué significa que es temporal? Se supone que va a salir de la baja, se va a recuperar. Pero cuando esa baja temporal se convierte en definitiva, aparece una incapacidad permanente. Una incapacidad permanente es una situación en la que una persona ve reducido su capacidad de trabajar de forma permanente y puede conllevar incluso a tener que dejar de trabajar. ¿De acuerdo? Cuando esta situación se deriva de una responsabilidad por un acto que ha cometido la empresa, se le puede pedir responsabilidad laboral. Entonces, por poner un ejemplo simplemente, imaginaros una persona, un trabajador, para que lo entendamos todos. Un trabajador que sufre un accidente, se cae de un andamio, está 2 meses de baja y está cobrando la IT. Mientras está de IT, está cobrando la prestación que le paga la Seguridad Social. Perfecto. Le puede pedir incluso indemnización al empresario por responsabilidad civil, si se demuestra que el empresario ha sido responsable. Pero si se ha investigado el accidente y se ve que la responsabilidad de ese accidente ha sido por parte de la empresa, a los 2 meses este trabajador se ve que no se va a recuperar y se pasa a incapacidad permanente. Y se le decreta una incapacidad permanente para su profesión. ¿Qué significa? En este caso ya no va a poder volver a subirse a un andamio. Para su profesión. La pensión que le queda
es la que marca la seguridad social. Ahora hablo de oídas, creo que es un 55%. Pues en estos casos, en los que la responsabilidad ha sido de la empresa, puede haber una sanción a la empresa por responsabilidad laboral con un mínimo de un 30% más que va a complementar, fijaros, la pensión. No es una indemnización que se le paga de una sola vez. Esto sería, complementa la pensión y la pensión estará cobrando este trabajador el tiempo que tenga que cobrarlo. ¿De acuerdo? ¿Veis la diferencia? Cuando es administrativa es una multa normalmente, eso no es normal, es un incumplimiento, no ha pasado nada. Cuando hay una responsabilidad civil, hay alguien que está perjudicado y te pide una indemnización. Cuando el hecho es constitutivo de delito, vamos por lo penal. Prisión, indemnizaciones, lo que sea necesario. Independientemente de esto, aquella empresa que se demuestre que es culpable y el trabajador sufra por esta situación en la cual ve mermada su capacidad para trabajar, puede entrar en responsabilidad penal. Y la responsabilidad penal no es una indemnización, sino que se le condena a pagar un complemento a la pensión que le queda al trabajador. Como mínimo siempre es del 30%, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Lo entendéis? Vamos a ver cómo lo tienen en el libro para que lo veáis un poquito. Si lo veis vosotros en el libro, fijaros que debajo de cada uno de los... ¿Qué he hecho yo aquí? No sé qué he hecho. Vaya. En el libro tenéis... En el libro, si os fijáis, veis que tenéis un ejemplo debajo de cada uno de los tipos de responsabilidad cuando lo explica. Entonces, los ejemplos son bastante claros. Yo creo que lo podéis ver por ahí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si lo veis aquí en la responsabilidad administrativa, empieza hablando de una multa porque hay una guillotina que no tiene un respaldo de seguridad. En la civil, por el mal funcionamiento, una persona se amputa 3 dedos de la mano y la empresa tiene que indemnizarle. Y así vamos hacia arriba. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Lo tenemos más o menos claro? ¿Sí? Sí. Venga, ¿alguien quiere que aclare algo? ¿No? Venga, perfecto, muy bien. Vamos a continuar. La representación de las personas trabajadoras relativa a la prevención. Bueno, me voy a la pizarra, porque de aquí sí vamos a quitar bastante, ¿de acuerdo? Yo desde esta parte de la representación de los trabajadores, pues, bueno, sí, yo no digo que no sea importante, pero realmente yo no creo que sea algo estrictamente necesario. Si ya empezáis a trabajar o estáis trabajando en vuestra empresa tiene una determinada entidad, vais a ver pues, que existen estas personas que tienen unas funciones concretas. A ver, mirad, cuando veamos uno de los temas de derecho laboral, vais a ver que vamos a hablar de los representantes de los trabajadores. De los representantes de los trabajadores. Son personas que son trabajadores, compañeros nuestros, que parte de su jornada dejan de trabajar para realizar funciones de representación. Defendernos, hablar en nuestro nombre, negociar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, mirad, en empresas que tienen más de 6 trabajadores, en plantilla, se empiezan a elegir delegados de personal. Como mínimo, cuando tiene 7, es 1 y va a depender del número de trabajadores que tenga la empresa, el número de delegados de personal que tendrá. 3, 4. A partir de 50, más de 50 trabajadores, en la empresa se elige un comité de empresa. Que para que todos lo entendamos ahora, es como si juntáramos a todos los delegados de personal y actuaran de forma conjunta. ¿De acuerdo? Sus funciones son prácticamente las mismas. Vigilar que se cumpla la legislación, negociar en nuestro nombre, hablar en nuestro nombre, proporcionando información de la empresa, etcétera. Muy bien.
Desde que se pone en marcha la ley de prevención de riesgos laborales, hay una representación de los trabajadores en temas de prevención. Estos son trabajadores que nos representan en cualquier aspecto de la empresa. No me pagan las horas extras, no me quieren reconocer los 2 meses que tengo de antigüedad por la razón que sea, vamos a elegir las vacaciones y no me respetan el turno, y ellos me defienden. ¿De acuerdo? Desde que existe la ley de prevención de riesgos laborales, este tipo de empresas, recordad, a partir de 6, tienen que elegir delegados de prevención. Delegados de prevención. Y los delegados de prevención siempre van a ser delegados de personal. ¿De acuerdo? Entonces, imaginaros que una empresa tiene 33 trabajadores y tiene que elegir 2 delegados de personal. 2. Pues de los 2 habrá que elegir a uno que sea representante en temas de prevención de riesgos laborales. Se tendrá que especificar un poco, tendrá que especializarse un poco o ya estará especializado, pues para las mismas funciones prácticamente que tiene que hacer ese trabajador, que es nuestro representante, representándonos en temas laborales, para lo mismo, pero referido a temas de prevención. Sus funciones son fundamentalmente la de ver que se aplica la legislación. Imaginaros, por ejemplo, que los equipamientos que se están comprando cumplen con la normativa, que los trabajadores disponemos de los equipos de protección individual, conocer qué está ocurriendo con los accidentes que pasan en la empresa, saber si la siniestrabilidad está subiendo, está bajando, si se está poniendo algún medio, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Os lo repito. Yo sé que al final esto se me ha quedado hecho un lío. Lo borro. En empresas que tienen más de 6 trabajadores, se eligen delegados de personal en función al número de plantillas. ¿Vale? Desde que está la ley de prevención de riesgos laborales, algún delegado de personal será delegado de prevención, además. Delegado de prevención y ya está. Cuando la empresa tiene más de 50, se elegirán tantos delegados de prevención como sean necesarios. Por ejemplo, imaginaros 3. Pues bien, al tener más de 50 se crea un órgano nuevo completamente que se llama el Comité de Seguridad y Salud. Este Comité de Seguridad y Salud está formado por 2 partes. Los delegados de prevención, que en este caso yo he dicho que eran 3, ¿verdad? Y tantos miembros, tantos representantes de la empresa como delegados de prevención haya, en este caso, 3. Si hay 3 delegados de prevención, habrá 3 representantes de la empresa. Si hay 2, 2. Si hay 4, 4. Los que correspondan, ¿de acuerdo? Esto es un órgano que sirve consultivo, para emitir informes de qué es lo que está ocurriendo en la empresa, para que la dirección tenga constancia y para que la dirección informe de cuáles son los planes, qué es lo que quieren hacer y demás, ¿vale? De todo lo que viene en el libro, que viene bastante, tienen 2 páginas, pues para las personas que se vayan a dedicar a representar a sus compañeros, a mí me parece muy interesante, pero para nosotros que nos empezamos a meter en este tema, no me parece a mí como muy apropiado que vosotros tengáis que saber cuáles son exactamente sus funciones, cuáles son sus requisitos. No, a mí esas cosas no me parece, porque esto lo vais a estudiar hoy, o lo vais a estudiar el día del examen y al día siguiente os vais a olvidar. ¿Qué es lo que yo quiero que os quedéis? En empresas de más de 6 se eligen delegados de prevención, en función de plantilla. Esos delegados de prevención son delegados de personal, han sido elegidos antes. Y en empresas que tienen más de 50, se forma un comité de seguridad y salud en el que están presentes tanto delegados de prevención como representantes de la empresa, en igual número. Es un órgano consultivo, es un órgano paritario que trata de emitir informes y demás. Las funciones, sobre todo las funciones que tienen estos órganos y demás,
os lo leéis. Os lo leéis porque yo no voy a preguntaros nada de eso, ¿de acuerdo? Vámonos al libro para que lo veáis. Vámonos al libro para que lo veáis. ¿Lo veis? Mirad, aquí empieza a hablar de qué es lo que tienen que hacer, organización, planificación, designación, procedimientos, tal y que es igual. Bueno, perfecto. ¿Qué es la representación unitaria? Esto de aquí, la representación unitaria, es lo que yo he dicho, los delegados de personal, ¿de acuerdo? En empresa que tiene más de 50, aquí os habla ya de los números, ¿lo veis? 6 trabajadores en plantilla, a partir de ahí se empiezan a elegir delegados y delegadas de prevención. Y cuando hay más de 50, el Comité de Seguridad y Salud. Y aquí viene un cuadrito muy explicativo, que no, evidentemente, ¿para qué queréis aprender esto? Si alguien tiene ilusión por aprendérselo, que se lo aprenda. Yo no le voy a quitar esa ilusión, ¿de acuerdo? Pero mirad, por ejemplo, entre 1 y 49 trabajadores, un delegado de prevención. ¿Vale? Entre 50 y 100, 2. Entre 101 y 500, 3. Fijaros que cuando la empresa no llega a 50, no hay comité de seguridad y salud. ¿Lo veis cómo está en blanco? ¿Lo veis cómo está en blanco? Eso es lo que yo quiero que sepáis. Hay delegados de prevención y comité de seguridad y salud solamente cuando corresponda. El comité de seguridad y salud, fijaros que es algo consultivo, lo que yo he dicho, es paritario, es por igual y es colegiado. Toman acuerdo, nada más. Todo esto del papel, facultades de uno y de otro, todo esto os lo leéis, ¿de acuerdo? Ya digo yo que si alguien tiene un interés especial en aprendérselo, pues que se lo aprenda, pero que yo no lo voy a preguntar funciones y requerimientos, no voy a preguntar nada de esto, ¿vale? Sí, a partir de cuándo, quiénes son los que lo representan, cómo se llaman, pues para que de alguna manera sepáis que existe, ¿vale? Venga, ¿alguna duda? Profesor. ¿No? Vamos rápido, pero así de esa manera tenemos el tema visto para cuando tenéis que entregarme la tarea la semana que viene, ¿verdad? Entonces así, pues el tema lo hemos visto más o menos para que veáis lo que yo le di más importancia, ¿o no? Sobre todo, ir apuntando, es importante, fijaros que redundancia, es importante que vayáis apuntando a lo que yo le doy más le hago más hincapié o menos hincapié. Yo le echo más hincapié a la responsabilidad. A los representantes le estoy haciendo muy poco hincapié, entonces evidentemente sería malo que vosotros después le dedicaréis el mismo tiempo a los representantes de los trabajadores que a la responsabilidad, ¿vale? Bueno, venga, si no tenéis ninguna pregunta, pues nada, seguimos avanzando, que vamos muy bien. Nos queda esta pregunta, que tampoco le vamos a dedicar mucho tiempo, porque yo quiero de esta, vamos a ver, pues, dos cositas también, dos cositas. Una sí es un poquito más importante, porque las empresas que son pequeñas, pues son las que, de alguna forma, esto es lo que es la forma habitual en la que lo hacen, pero luego las empresas grandes hay unos sistemas que a nosotros se nos van a escapar. A nosotros nos van a escapar, sabemos que van a existir y ya está. Por ejemplo, el Ministerio de Educación pues tiene un servicio de prevención, que yo sé que existe y demás, pero bueno, a mí se me escapa quién lo forma, quién no lo forma. ¿Por qué? Pues porque vais a ver que esto es poco un mundo, ¿de acuerdo? ¿A qué nos referimos con la organización de la prevención en la empresa? ¿A qué nos referimos? A ver, me voy otra vez a la pizarra. Mirad. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a diferencia de la legislación anterior, había una cosa que tenía clara, o que tiene clara, y es que no es simplemente aplicar una serie de procedimientos, no, sino que de lo que se trata la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es de intentar que la prevención se incluya dentro de la organización de la empresa. Si en la organización hay compras, ventas, fabricación, almacén, como funciones propias de la empresa, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales quiere que dentro de esto también exista una parte que es prevención y que afecte a todos. Cuando habla de organización de la empresa se refiere a de qué manera se va a hacer
todo lo que tiene que ver con prevención dentro de la empresa. ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué tiempo le va a dedicar? ¿Qué recursos? ¿De qué recursos hay que disponer? Claro, yo soy la ley y digo, hay que hacer una evaluación de riesgo, pero ¿quién la hace? ¿De qué forma se hace? ¿Qué recursos se pueden utilizar? Si yo no lo guío un poco, pues me puedo encontrar con un empresario que lo haga de la manera que entiende que lo tiene que hacer y ya está. Y podríamos decirle que está mal hecho. No, a lo mejor no podríamos ni siquiera decirle, es que usted lo está haciendo mal. Si nosotros no le guiamos un poco... Perdonad. Si nosotros no le guiamos un poco a través de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, yo organizaré como entienda yo que tengo que organizar, porque para eso la empresa es mía. ¿Vale? La organización de la empresa, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la va a determinar de 4 formas posibles. 4 formas posibles. A la hora de aplicar el criterio para de qué forma puedo yo organizar, voy a ver que la Ley de Prevención va a utilizar el criterio de número de trabajadores. ¿Qué significa esto? Que contra más trabajadores tenga una empresa, más complicada es la organización. Entonces, lo va a tener que hacer de una manera concreta. Peligrosidad de la actividad. Peligrosidad. Contra más peligrosa sea la actividad, la prevención se tiene que hacer de una forma mucho más científica, con lo cual los requerimientos de organización van a ser más grandes. Y por último, por ejemplo, y por supuesto, formación. Con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales aparecieron la formación de los prevencionistas. Los prevencionistas pueden tener el título básico, un cursito de 30 horas, que bueno, por ahí casi que es un regalo. El título medio, que aquí en este instituto, por ejemplo, es el ciclo formativo de grado superior de prevención de riesgos profesionales, ¿vale? Y los técnicos superiores, que son grados universitarios, más máster. Máster referido a prevención. ¿De acuerdo? Cuando la Ley de Prevención de Riesgos Laborales le dice a una empresa, tiene usted que organizar la prevención dentro de su empresa, hay que mirar 3 aspectos concretos. ¿Cuántos trabajadores tenemos? Contra más, peor. ¿Qué peligrosidad tiene la actividad? Contra más peligrosa, peor. ¿Y qué formación es necesaria para que se pueda desarrollar esa actividad? Si es una actividad muy sencilla, a lo mejor me basta con los técnicos más inferiores. Pero si es una actividad que realmente es muy peligrosa, que tiene muchísimos trabajadores, me va a exigir técnico superior y técnico medio. ¿De acuerdo? Vale. Dicho esto, ¿qué 4 opciones tenemos? ¿Qué 4 opciones tenemos según la ley? Según la ley tenemos, yo voy a ponerlo por orden económico. ¿Qué significa? La primera que voy a poner aquí va a ser cuando la empresa es, cuando a realizar la prevención es lo más barato, y la última que voy a poner es la opción más cara. Primero, que la organización la realice el propio empresario. El propio empresario. Fijad, ¿qué significa eso? Eso significa que el empresario... Con la cámara esta, de verdad, me tiene harto. Eso significa que el empresario, de alguna manera... va a ser el encargado de realizar toda la organización. Ahora, fijaros vosotros, esta es la que tiene más sentido de todas. Porque el empresario es el que organiza la empresa en general. Contrata trabajadores,
compra equipamiento, compra instalaciones, firma contratos, hace descuentos, cobra, paga. Si el empresario es el que organiza la actividad, no está tan descabellado que sea el propio empresario el que haga la prevención. Pero claro, como es algo tan específico, para que sea el propio empresario el que pueda hacer la prevención, lo que se le va a exigir por la ley son una serie de requisitos. Y los requisitos que debe de cumplir para que sea el propio empresario van a ser, primero, que el empresario tenga formación. ¿Formación en qué? En prevención de riesgos laborales, evidentemente. ¿Veis? La tercera línea que yo había puesto antes aquí. Un empresario puede comprar equipamiento que quiera para su empresa, los ordenadores que quiera, las mesas que quiera, que él entienda que son las mejores, los equipos de aire acondicionado o los vehículos que entienda que son los apropiados para la actividad que realiza. Pero si quiere gestionar la prevención, debe tener una formación en prevención de riesgos laborales, aunque no tenga ninguna otra formación. No ha realizado, no tiene ningún estudio, es simplemente su intuición como empresario, lo lleva haciendo desde que es pequeño. ¿Pero usted quiere llevar la prevención? Sí, tiene que estar formado, ¿de acuerdo? Segundo requisito es que para que el empresario pueda ser el que lo realice, tiene que estar presente en la empresa. Presente. ¿Qué significa presente? El empresario, sabéis que es el que aporta el dinero, es el que se arriesga. Hay empresarios que dedican tiempo a la actividad y hay empresarios que simplemente aportan el dinero, pero no dedican tiempo a la actividad. Lo que pretende la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es que si este empresario va a ser el que se va a encargar de gestionar la prevención, de alguna forma que sepa lo que pasa en la empresa. Tiene que estar presente en la empresa de forma habitual. Tercero, hay una excepción muy clara para los empresarios y es cuando la empresa tiene una actividad que es muy peligrosa. Solamente para actividades no peligrosas es para lo que estaría el empresario posibilitado de realizar la prevención de riesgos laborales. ¿De acuerdo? ¿Cuándo sé yo que una actividad es peligrosa? Creo que lo viene en el libro. ¿Lo veis? Es un anexo de un Real Decreto del año 97 y entonces aquí habla, por ejemplo, hasta la letra L de actividades que se consideran especialmente peligrosas. Si la empresa se dedica a cualquiera de estas actividades, no sé si podría pintar yo aquí. ¿Sí? Si la empresa se dedica a cualquiera de estas actividades que tenéis aquí, que por supuesto vosotros no tenéis que saber, el empresario no podría ofrecerse él a llevar la actividad preventiva. ¿De acuerdo? Se entiende que debería de ser alguien especializado ya en prevención, pero alguien que no sea empresario. Entonces, por ejemplo, fijaros aquí, actividad de fabricación, manipulación y utilización de explosivos. Actividad en que intervienen productos químicos de alto riesgo. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas. Entonces, hay un mandato legal, ahí tenéis el Real Decreto, en el que pone una limitación. Usted está formado, en parte, perfecto. Usted está presente, ¿de acuerdo? Pero como la actividad que realiza su empresa es especialmente peligrosa, recogida en el Real Decreto que hemos visto, usted no podría hacerlo. Y por último, como vosotros comprenderéis, que sea el empresario el que la haga, va a estar sometido al número de trabajadores. Si la empresa supera los 25 trabajadores en un solo centro de trabajo, o si supera los 10 trabajadores en más de un centro de trabajo, la actividad preventiva se tiene que hacer de otra forma distinta. Ya no lo puede hacer el empresario. Esta es la más barata, la más económica. ¿Por qué? Porque el empresario de su tiempo dedica algo a hacer esa actividad.
no tiene que contratar a nadie. No tiene que decir a ningún trabajador, deja de hacer esto para hacer esto otro, ¿me entendéis? Por eso, siempre que pueda, evidentemente se va a intentar que sea el propio empresario. Además, yo lo he dicho al principio, tiene su lógica. El empresario es el que organiza su empresa y, de alguna forma, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales lo que pretende, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es que la prevención se incluya como algo más dentro de la empresa, no como algo añadido, sino como algo propio de la actividad empresarial. ¿De acuerdo? Vale. Segunda opción. La segunda opción, si no cumplo alguno de estos requisitos, o no quiero yo hacerlo, es nombrar a algún trabajador. Nombrar trabajadores. Pero trabajadores de los que ya tengo en plantilla. No tengo que contratar a nadie. Entonces, tengo 10 trabajadores. Sé que uno hizo el ciclo de grado superior de prevención, es prevencionista, y le encargo a él que me haga la prevención. Esto para mí ya tiene un coste. Ya tiene un coste. ¿Por qué? Porque ese trabajador ya deja de hacer parte de sus funciones para dedicarse a hacer la prevención, pero sigue siendo la opción más barata, ¿de acuerdo? Después de aquella. También tiene unas limitaciones, que tenéis en el libro, como por ejemplo es el tema de las actividades peligrosas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero bueno. Una que se utiliza muchísimo y que se evita muchísimos problemas en las empresas es cuando contrata una empresa externa. Esto es un servicio de prevención ajeno. Entre paréntesis, si queréis poner aquí, esto es casi como una gestoría. Como una gestoría. Vosotros sabéis que hay empresas que llevan su contabilidad. Hay empresas que llevan pues las nóminas de sus trabajadores, las cotizaciones de sus trabajadores. Bien, ahí hay empresas que llevan su gestión de prevención. Pero hay otras empresas que el empresario no quiere saber nada de estar contratando administrativos, técnicos ni nada, y lo que hace es que contrata con una gestoría externa el pago de impuestos, el pago de cotizaciones o simplemente la realización de las nóminas. ¿De acuerdo? Pues fijaros, nos encontramos en la misma situación. Cuando me dicen que he contratado un servicio de prevención ajeno, lo que he hecho es que he contratado a una empresa que está habilitada para hacer la prevención en otras empresas. Una gestoría. ¿De acuerdo? Esto, la ventaja que tiene es que yo como empresario, si lo puedo utilizar, pues me olvido de historias de horas y me olvido, ellos me lo preparan. Ojito, ¿sabéis quién sigue siendo responsable? Esto es como si a mí la gestoría me hace los impuestos mal. A quien vaya a Hacienda, a quien le va a pedir explicaciones a Hacienda no va a ser la gestoría, va a ser a mí. Si los servicios de prevención ajeno, pues cometo un error a la hora de gestionar la prevención, yo soy el que la tengo que hacer, yo soy el empresario. Servicio de prevención ajeno, después le pediré yo responsabilidad o no, pero en principio es a mí a quien me van a exigir que se cumpla, ¿de acuerdo? Y tiene el inconveniente de que esto, pues todos los meses hay que pagarlo. Y por último, la opción más cara, pero ya para los casos que son un poquito más especiales, por ejemplo, empresas que tienen más de 250 trabajadores, más de 500, aunque no tengan una actividad peligrosa ni nada, son los servicios de prevención propia. Prevención propios. ¿Qué es un servicio de prevención propia? Pues realmente lo que estoy haciendo es que mi empresa que se dedica, que os digo yo, a la educación, pues tengo que contratar a personas prevencionistas para hacer la prevención dentro de mi empresa. ¿Es lo más caro? ¿Por qué? Pues porque esas personas no me generan ningún tipo de actividad económica. Yo gano dinero pues, con las clases que imparto, gano dinero con las matrículas de los alumnos, gano dinero pues dando clases, en definitiva.
Cuando contrato a un profesor, cuando contrato a un maestro, sé que me va a dar un rendimiento, si no, no lo contrataría. Pero por legislación me obligan a tener un servicio de prevención propio. Cuando tengo un servicio de prevención propio es que aparte de tener 50 maestros, o 70, o 80, o 100, en un instituto grande, en privado, tengo que tener un servicio de prevención propio, tengo que tener a 3 prevencionistas trabajando para vigilar que la prevención se cumple en mi empresa. Y eso es un coste añadido. ¿Lo entendéis? ¿Vale? ¿Qué quiero que sepáis de esto? Pues fundamentalmente lo que os he dicho. En el libro vienen más requisitos de cuándo se puede utilizar el servicio de prevención ajeno, cuándo se puede utilizar un servicio de prevención propio. En la actividad habréis visto que hay una pregunta que os pregunta concretamente algo sobre esto. Yo no soy partidario de que aprendáis cifras, números, ni requisitos de unos, requisitos de otros. Este es muy habitual. Este es muy habitual. Este también es muy habitual. Quiero que sepáis lo que es, cómo funciona. Este, que tiene unos requisitos concretos, por si alguna vez os tocará conocerlo. Y que existen estos dos, y ya está. Existen 4, de los 4 hay 2 que quizás son los que para mí son más interesantes, y que existen otros 2, pues que hay empresas que lo pueden usar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, dame un poquito de retroalimentación, porque la verdad es que no sé si me estáis escuchando, no me estáis escuchando, si estáis enterando o no estáis enterando. Yo me imagino que sí, espero que sí. Pues estoy quitando un montón de materia del libro. Fijaros que de aquí, por ejemplo, vosotros lo vais a leer todo, pero fijaros que yo, por ejemplo, el servicio de prevención propio, más de 500, más de 250, todo esto yo no lo he explicado. Y si yo no lo he explicado, yo no lo voy a pedir, ¿de acuerdo? Aquí tenéis, por ejemplo, los niveles de formación en prevención de riesgos laborales, que sí lo he dicho, esto sí sería bueno que lo leyerais, que lo repasarais, aunque esté aquí al margen. ¿Y cuándo se puede utilizar un servicio de prevención ajeno? Pues tampoco lo he explicado yo, mucho, simplemente he dicho lo que es, ¿verdad? Entonces, pues vosotros mismos, si tenéis alguna duda me queréis preguntar, y si no, pues lo dejamos aquí, como vosotros me veáis, como vosotros me digáis. José, una pregunta. La autoevaluación son 7 preguntas, esta vez nada más. Espero que todos me lo hagáis bien. Y bueno, si me podéis decir algo, si me queréis decir alguna cosa sobre esto que hemos estado viendo. ¿Me sobre escuchas? algo que queramos ¿Hola? ver. A ver, Verónica, que tiene levantada la mano. Verónica García, por favor, dime. ¿Me escuchas? Verónica. No te ¿Hola? escucho, ¿no? Pero antes sí escuchaba. A ver, ¿podría hablar a alguien que yo sepa si puedo escuchar? Profe. Porque antes sí estaba Hola. escuchando. a la gente. Profe. No escucho a nadie ahora. Creo que no nos Esto escucha. se ha vuelto a fastidiar. Esto es una maravilla, de verdad. Trabajar en estas condiciones, la verdad es que cada vez me gusta más. Bueno, lo dejamos aquí entonces, porque no escucho. Si tuvierais alguna duda sobre el tema que acabamos de terminar, ya la semana que viene empezamos con el siguiente tema. Lo vamos a ver también así, pues más o menos de forma express. No nos queda otra. Lo vemos de forma express con la idea de que lo veáis todo. De que lo veáis todo y que veáis lo que le doy ya más importancia y menos importancia. No dejéis el trabajo de orientación, por favor. No dejéis el trabajo de orientación. El trabajo de orientación elimina materia. Elimina el tema 1 y elimina el tema 9. Y va a ser una parte sustancial de la nota de la primera evaluación. Creo recordar que era un 32%. Pero claro, ya es un trabajo que tiene una cierta entidad. No me lo vayáis a hacer a última hora. Entonces tenéis que entregarme el día 10, tenéis que entregarme las actividades del tema 2, de este tema, que es el 3 del libro. Inmediatamente os mandaré la siguiente actividad para que me la entreguéis. Pues fijaros, si tenemos los exámenes previstos para, creo que es del 1 al 10 de diciembre, pues yo os podré dar a lo mejor hasta el 20 y algo de noviembre para que me entreguéis la tercera actividad.
me imagino que todo el mundo andará igual. Todo el mundo andará igual. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el trabajo de orientación, que lo tenéis que entregar el 25, no me lo vayáis a empezar a mirar, a hacer el día 20, el día 21. Tenéis que empezar a hacerlo antes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues dicho esto, si no tenéis, como no os escucho, pues lo siento mucho, pues ya intentaremos aclarar las dudas que podáis tener pues el próximo día, o si venís a tutoría, o si me escribís como algunos de vosotros me estáis escribiendo, ¿de acuerdo? Ven, pues muchas gracias y hasta el próximo día.